Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, nuestro hotel. El año pasado se conoció hasta ese momento, la mayor filtración de información periodística de la historia. Se conoció como los papeles de Panamá. Esta información pone sobre la mesa, sobre el debate mundial, si es que las empresas offshore deben existir o no. Ese es un primer tema. El segundo tema que abre a debate esta filtración de información es el origen de estos dineros. El origen de estos dineros, en primer lugar, no siempre lícitos, en apariencia, generalmente para estas empresas creadas para evadir los impuestos, empresas opacas. Hace pocos meses hemos tenido también un segundo momento de una filtración de información que se ha conocido como paraísos, los Paradise Papers, ¿verdad? Esa información ha dado cuenta de que la cantidad de dinero que se ha movilizado en estas empresas offshore es mayor a la renta anual de muchos países de renta media. Es decir, estamos hablando de fortunas de dinero que están pasando sin reportar impuestos a los países donde se produce ese dinero, o en apariencia fortunas que se estarían lavando de dineros que nadie sabe muy bien de dónde vienen. Puede ser tráfico, puede ser contrabando, puede ser una serie de narcotráfico, una serie de cosas. Hay quienes han alegado en este debate mundial que en realidad no todas las empresas offshore serían de dineros mal habidos, por decirlos de alguna manera, sino para evitar alguna legislación laboral que impide que se trabaje de mejor manera en los países, para evitar alguna legislación ambiental. Sin embargo, el tema ha abierto en todos los países, en todas las asambleas legislativas de los países, un debate sobre mejorar la legislación alrededor de los paraísos de las empresas offshore y ver qué se hace con los paraísos fiscales. Esta noche hemos invitado a Susana Ruiz, que es experta en estos temas, trabaja como experta en temas fiscales en Oxfam. Quiero darte la bienvenida, Susana. Buenas noches. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Manuel Canelas, diputado, desde hace mucho tiempo que no te teníamos en el programa. Manuel, como siempre es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Y has estado presidiendo la comisión de investigación en lo que responde a papeles de Panamá en Bolivia. Sí, así es. Estuve a cargo casi 16 meses de la Comisión Especial Mixta, senadores, diputados oficialistas opositores, que se constituyen en la Asamblea Legislativa en junio de 2016. Yo les doy a ambos la bienvenida. Esta noche vamos a hablar del tema de paraísos fiscales. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Volvemos a esta casa en nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de paraísos fiscales. Tenemos con nosotros a Susana Ruiz y a Manuel Canela, Susana experta internacional. Manuel, a ver, como tú sabes, esta casa en nuestro hotel tiene un público muy amplio, por lo que te voy a pedir que le expliques a la gente qué es un paraíso fiscal, qué es una empresa offshore y por qué se crean. Bueno, Susana me va a ayudar mucho si la explicación tiene algunos vacíos. Nosotros teníamos ese mismo interrogante al arrancar la investigación. Con honestidad, la mayoría de nosotros no conocíamos mucho más allá del nombre, digamos, mediático de un paraíso fiscal, un lugar así medio raro donde hay cuentas medio extrañas. Pero también creo que nosotros éramos 9 miembros, senadores, diputados de las 3 bancadas, éramos muy representativos de lo que Bolivia sabe o sabía de lo que era un paraíso fiscal. No es que el resto del país estaba enterado y justo nosotros éramos los 9 tontos que no sabíamos qué era. Por eso, la primera fase de la investigación fue enterarnos bien qué era un paraíso fiscal, cómo funcionaba, por qué perjudicaba a las economías, sobre todo a las economías en desarrollo, pero no exclusivamente, y qué estaban haciendo en otros países que ya conocían desde antes la existencia de este problema.
Y convocamos a mucha gente, vino el expresidente del Banco Central argentino, el canciller del Ecuador, George Gray Molina, que es un buen amigo boliviano, pero es el economista jefe del PNUD para América Latina, y nos fueron dando diferentes herramientas para comprender esto que fundamentalmente en sencillo son territorios o jurisdicciones con muy baja tributación, con mucha oscuridad financiera, oscuridad bancaria, son como una suerte de contabilidad B internacional que los ricos utilizan para mover sus capitales. La mayoría de la gente normal, de los trabajadores normales, recurren a los bancos que todos conocemos, caminando en la avenida Arce, vas a un banco, depositas tu dinero y te preguntan todo, además, cuando tú giras $400, aquí te preguntan todo, de dónde viene, a dónde va, para qué va, tal, mucho más si vas a hacer una transacción mayor como comprarte un departamento, tal. Pues los ricos del mundo se comportan de una manera un poco distinta y mueven su dinero en este sistema de contabilidad B internacional, donde los paraísos fiscales son el eje fundamental de ese sistema paralelo. Son lugares, ya digo, en algunos casos son países, pero no necesariamente siempre son países, pueden ser estados dentro de Estados Unidos o islas dependientes de Gran Bretaña, que privilegian el hacer favores contables, financieros, tributarios a los ricos de los diferentes países. Tú cuando llevas tu dinero ahí, hay una voluntad de no hacer las cosas bien en tus estados, digamos, ¿no? Ese, si quieres, el resumen de la comprensión que tuvimos nosotros como comisión de lo que nos contaron todos, argentinos, ecuatorianos, costarricenses, españoles, Parlamento Europeo. Esa sería como la definición que yo encontraría más pedagógica, una contabilidad B internacional, una contabilidad paralela internacional para los grandes propietarios. ¿Y qué es una empresa offshore? Una empresa offshore es una empresa que tú puedes abrir en esos territorios. Generalmente hay una suerte de intermediadores, generalmente jurídicos, aunque esos estudios jurídicos a veces parecen estudios de servicios financieros, porque no se limitan al trabajo de un abogado, pero es, digamos, como aquí tú abres una empresa y te vas, es lo mismo una contabilidad internacional. Aquí en Bolivia tú abres una empresa pequeña, grande, mediana, y te tienes que ir, no sé, a Fundempresa a registrarla. Vas a Fundempresa, es un registro, pones tus datos, dices cuánto hay de capital, tal. Pues los ricos utilizan esa contabilidad internacional, que además hay un abanico de gente dispuesta a prestarle los servicios más oscuros posibles, y decir, Susana Bejarano, en lugar de abrir su empresa y registrarla en Fundempresa, en La Paz, en la Mariscal Santa Cruz, véngase a Bahamas, aquí tiene un montón de estudios jurídicos que le van a abrir la empresa a Susana Bejarano, le va a poder llamar Caribe Internacional y el nombre de Susana Bejarano quedará oculto, disuelto entre otros en algún nombres, lugar, y usted podrá mover sus capitales, estafar, evadir, eludir lo que tiene que pagar a su Estado, y no se preocupe que para eso está la contabilidad B internacional. Ahora, si me permites una cosita sí. solo. Es importante que también entendamos que no son solamente los ricos, es decir, personas, sino que la mayor parte, y es una tendencia que hemos visto en estos últimos años, por ejemplo, en lo que hemos estado trabajando también con el Parlamento Europeo, cada vez son más grandes empresas las que utilizan estos paraísos fiscales. Y esa doble contabilidad está aún todavía más perversa para las grandes empresas, porque es un juego de aparente legalidad que tan solo se centra en jugar con las discrepancias entre los sistemas fiscales de los distintos países. Y la mayor parte del dinero que está en estos momentos en los paraísos fiscales ya no son, como nos imaginamos antes, una cuenta bancaria a nombre de un tutelar, sino, como decía Manuel, en sociedades offshore o utilizado, filtrado a través de las operaciones que están desarrollando estas grandes empresas. Ahora, Susana, hay una discusión en que si estos paraísos fiscales o la creación de las empresas offshore no necesariamente son ilegales. Entonces la pregunta ¿es simplemente un tema ético o hay un ribete de ilegalidad? ¿O estamos hablando de un tema absolutamente ilegal? Constituir una sociedad offshore, tener una actividad en cualquiera de estos territorios, en cualquier paraíso fiscal, no es ilegal. Se puede crear una sociedad en Suiza y estar fabricando relojes y chocolates. El problema
es cuando tú creas una sociedad offshore sin tener ningún trabajador detrás, no hay estructura real, son menos direcciones postales, son una dirección dentro de un despacho, pero no son sociedades reales. Y utilizas esa sociedad, además, la constituyes no a tu nombre, sino con esos testaferros, con esas personas de paja, con esos nombres ocultos. Y además de eso, que sirve para impedir que las administraciones tributarias de tu país puedan seguir el rastro del dinero, genera esa ocultación de la que hablaba Manuel, lo que hacen también estos territorios es... o sea, cuando una persona o cuando una sociedad decide crear estas sociedades, hay una intención detrás. Es decir, que no es el problema de tener la sociedad si es legal o si es ilegal, sino cuando la creas para ocultar, para mantener lejos del control de las administraciones tributarias esos recursos, cuando no los declaras en tu país de origen o cuando las creas también para aprovecharte de esos vacíos legales. Entonces, cuando hay una intencionalidad, legal o ilegal, es una cuestión que tienen que dirimir también las administraciones que corresponden en cada país, pero es evidente, y lo hemos visto con todas las filtraciones, que hay una intencionalidad en la idea de utilizar estas estructuras para pagar lo menos posible. Susana, y se ha visto, digamos, que los países tengan la capacidad, por ejemplo, de hacer algún tipo de seguimiento, de registro, de quiénes son estas personas que están empezando a abrir las empresas offshore, porque claro, lo que tú dices es correcto. Si yo quiero abrir una empresa fuera de mi territorio, que el offshore es eso, fuera del territorio, ¿no es cierto? Y tengo empleados y pago impuestos, o sea, es que no hay ningún problema, ¿no es cierto? No. El problema está cuando estas empresas, pues, son solamente un título, ¿no? Exacto. Entonces, ¿existe algún mecanismo en los países para detectar, para hacer un registro, para detectar quiénes están abriendo estas... Hasta ahora había muy pocos mecanismos. Lo que han puesto en evidencia las distintas filtraciones, el trabajo de los periodistas, era la necesidad de crear esos registros y de romper con la opacidad. La transparencia es fundamental para saber quiénes son los titulares reales, los beneficiarios últimos de esas cuentas, de esas sociedades offshore, de esos trusts o de esas fundaciones. Entonces, empieza a haber un movimiento en los distintos países para crear registros públicos, es decir, que cuando se constituya una sociedad haya que identificar no solamente el testaferro, sino el propietario real y final de esa sociedad. Lo ideal es que esto no estuviera sucediendo en unos pocos países, sino que tuviéramos un registro central mundial donde cada uno de nosotros pudiera saber, o cada administración pudiera saber quién está detrás de identificar quién es la sociedad, cuál es la sociedad offshore y quién es el propietario real y último de esto. Romper con la opacidad es el primer mecanismo para conseguir que las administraciones puedan seguir el rastro del dinero y de cómo se está moviendo. Manuel, ¿cómo es el tema en Bolivia? O sea, igual, de pronto nos hemos encontrado con una filtración, nos hemos encontrado con 96 empresas, ¿y qué era lo que sucedía con esas 96 empresas? ¿Se tenía alguna información? O sea, ¿cómo ha sido el hilo conductor en tu investigación que te permita llegar a por qué se crean estas empresas o qué es lo que sucede? Un par de comentarios primero sobre lo de la legalidad de abrirte una empresa offshore, porque además es un argumento clásico, digamos, no sé, como de defensa. Sí. Lo que es evidente es que, digamos, la legislación boliviana no va a penar el que tú te abras una cuenta en Panamá. Tampoco es ilegal que tú te compres un auto en Argentina. Pero la pregunta es, ¿por qué se vuelve un escándalo mundial el conocer que hay gente que se abre cuentas en Bahamas y nunca se volvería un escándalo equivalente el saber que hay 50 personas que se compran autos en Argentina? El problema es lo que dice Susana. La voluntad al tú comprarte un auto en Argentina es una cosa normal. Si tú has elegido abrirte una cuenta en Bermudas que deliberadamente te va a decir que no vas a aparecer, que no tienes que declarar junta de accionistas, quiénes están detrás, ahí la sospecha se vuelve enorme, y es por eso que la revelación se vuelve un escándalo. Si fuera todo legal y todo armónico, no hablarías de Paradise Papers, de Panama Papers, no dimitiría el fiscal anticorrupción en España, no dimitiría el primer ministro en Islandia, no dimitirían ministros europeos si se revelase algo escrupulosamente legal. Es una tontería, es un argumento, digamos, facilón decir, no, pero es legal, si es que es legal comprarte un auto en Argentina. Pero el tema es la voluntad que tienes al abrirte la cuenta en Bermudas y no abrírtela
en un sistema financiero serio donde te van a preguntar todo, y el origen y la trayectoria de ese dinero. Porque si yo me llevo mi dinero, digamos, tengo miedo a Evo Morales y creo que la seguridad jurídica con un gobierno nacional popular es un desastre. Yo me llevo mi dinero legítimamente y me lo llevo, no sé, a Francia. Pero en Francia me van a preguntar todo, me van a decir usted quién es, cuánto ganó, pagó sus impuestos, pero yo, temeroso de la inseguridad jurídica boliviana, no me voy a Francia, me voy a Bermuda, donde no me preguntan nada. Entonces, ese tema de la legalidad es casi, digamos, como una broma, digamos, es evidente que es legal como comprarte un auto. Ya, pero a ver, sí, pero otro de los argumentos, ¿no? Es la pregunta, si todos son ilegales. Es decir, hay algunos que la investigación te ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que hay evasión de impuestos, más adelante vamos a hablar de eso, Manuel. Has probado por de sobra que ha habido en muchos casos en Bolivia evasión de impuestos. En el mundo se ha probado y bueno, los argumentos que Manuel pone. Ahora la pregunta está, ¿son todos esos recursos, esos dineros que están en los paraísos fiscales, son todos opacos? Lo que sí hemos visto con los papeles de Panamá, y además nos da un registro temporal muy largo. Los papeles de Panamá te hablan de datos de constitución de sociedades desde el año 94 hasta el año 2014. Es un tiempo suficiente para ver cómo han ido cambiando. Ajá. Y durante este tiempo, cuando analizas la evolución y el tipo de estas sociedades, lo que sí estás viendo es que cada vez se complejizan más. Si el problema fuera solamente la seguridad jurídica o el problema fuera solamente la seguridad que te puede ofrecer un Estado, no crearías unos entramados tan complejos. Los papeles de Panamá, cuando lo vas mirando en detalle, lo que te dan es el nivel de sofisticación que hacen, creando sociedades en cascada en distintos territorios, unos en islas que están en el Índico, otros en el Caribe, jugando luego con territorios en la Unión Europea, cruzando para que sea prácticamente irrastreable ese dinero. Entonces, cuando hay una intención de crear una estructura tan compleja, con personas intermedias, yo no puedo creerme que no hay una voluntad de ocultar ese dinero. Claro. Si fuera solamente la seguridad jurídica, esto es muy sencillo, abrimos una cuenta bancaria en cualquiera de esos destinos, sin más, a nombre del titular, ya está. Claro, sin hacer toda la vuelta de la empresa y toda la cuestión. Manuel, tú, a ver, en Bolivia, uno ha escuchado en los desayunos que tú has hecho y qué sé yo, argumentos que pues ponían esto, ¿no? No todos son ilegales, o bueno, es legal hacerlo, qué sé yo. ¿Qué has encontrado en los 96 casos de Bolivia? O sea, en general, ¿qué es lo que puedes decir de esos 96 casos? Una cosita, en los argumentos de la legalidad para mí solo pueden partir de dos posiciones muy extremas. O una ingenuidad y un desconocimiento honesto, digamos profundo, de decir, pero ¿por qué va a ser algo malo que se abran en Bahamas? O un exagerado conocimiento y querer hacer trampas, diciendo, no, pero si es inocente, tú te abres en Bahamas y es como que te la abras aquí en Santa Cruz. Nosotros empezamos conociendo esos 96, que fueron el origen de la apertura de la comisión. A partir de ahí se cruzó información con instituciones estatales, impuestos internos, Ministerio de Transparencia y muchas otras, y de los 96 terminó una lista de 558. Pero esos 558 no son 558 casos individuales. Varios de esos 558, digamos, números agrupados forman un caso. Es decir, en esos 558 puede estar Pablo Pérez, su esposa, sus 3 hijos. Entonces yo no estudio a Pablo Pérez separado, yo agrupo a la familia Pérez, a las empresas de la familia Pérez en Bolivia y a las empresas en Panamá de la familia Pérez que son accionistas en empresas bolivianas. Entonces es importante, aumentamos el número a 558 datos, pero no son 558 casos. Vale. Con una serie de criterios se fueron agrupando y formándose casos. Nosotros no teníamos las condiciones ni el tiempo para estudiar todo eso, más tomando en cuenta que el funcionamiento de las instituciones estatales que tienen que ver sobre la materia es muy desigual. Hay muchas que no han hecho bien su trabajo, entonces no contábamos con todos los datos que deberíamos haber contado. Nosotros establecimos un criterio, una metodología para discriminar cuáles eran los casos que íbamos a estudiar de ese universo de 558,
para que no digan que estamos eligiendo a los que nos caen mal. Eran varios criterios que abarcaban diferentes dimensiones: la dimensión de la corrupción, la dimensión tributaria, la dimensión, digamos, de la reiteración de cuántas veces aparecías en las listas. En total eran una lista como de 15, 16 criterios. Si tú aparecías muchas veces en la lista, tenías un punto. Si tú habías tenido, o tus empresas habían tenido deudas con sus trabajadores en Bolivia, tenías un punto. Si habías sido funcionario público, exministro, que hay bastantes exministros, tenías otro punto. Entonces, eso formaba un ranking. Mientras más puntos tenías, ocupabas un lugar más arriba del ranking y eras el objeto, digamos, para ser estudiado en primer lugar. Nosotros estudiamos 11 empresas, de las cuales 11 casos, digamos, de las cuales 6 se estudiaron en mayor profundidad, y de los otros 5 simplemente hicieron como unos apuntes iniciales, y queda el grueso de, por decirte, no sé, 200 más, que simplemente se han enumerado. Esa totalidad va a irse a instituciones estatales, en muy poquitos casos se va al Ministerio Público, o sea, a la Fiscalía, la mayoría se van a la Unidad de Investigaciones Financieras, a la Procuraduría, a Impuestos Internos, para que sean ellos los que continúen el trabajo que hemos hecho nosotros. Susana, Uruguay, Panamá, Islas Caimán, Bermudas, algunos estados en Estados Unidos, la propia Suiza, ¿por qué se constituyen paraísos fiscales? ¿Encuentran en ser paraísos fiscales una beta de desarrollo? Una beta de negocio, realmente. Vale, pero es ese negocio que le ayuda al país a desarrollarse, porque digo, es decir, está bien, tomar la decisión de ser un paraíso fiscal. ¿Por qué un país toma la decisión de ser un paraíso fiscal? Más allá de cualquier argumento fácil, o sea, como nación, ¿cuál es lo que te lleva a ser un paraíso fiscal? No sé, capaz tener dineros que me sirvan luego para, no sé. Bueno, el dinero que sirva luego para reinvertir en el país tampoco es una realidad. Hemos visto que países como Panamá son también países donde los que nos vamos a encontrar con niveles de desigualdad más elevados. Es decir, que el aprovechamiento de la riqueza que genera esos paraísos fiscales solo alcanza a una parte muy pequeña de la población. Pero sí que genera una industria, un negocio de los proveedores de servicios, de los registros que se están haciendo, de una parte de esos recursos, de esos impuestos que quedan chiquita en el país, pero es una parte pequeñita de volúmenes de actividad muy grandes que de otra manera no pasarían por el país. Y eso lo que hace es convertirse en un embudo por el que están canalizando muchos recursos y del que se queda una parte pequeña, pero es que si no, no existiría la utilización de ese país ni para depositar el sector bancario, el sector financiero de ese país, ni existirían las prestaciones de servicios que se están desarrollando en esos países. Cuando viajas a las islas de Man, a las islas de Jersey, muchas de de los territorios dependientes de la corona británica, lo que te encuentras es que alrededor de eso es muy curioso, pero hay hasta universidades que explican, que forman a estudiantes que luego van a estar trabajando en la prestación de todos estos servicios. Se crea un modelo de negocio que está alrededor de la utilización de unos recursos. Ahora lo que tenemos que ver es que eso que llega al país, a ese país, esa industria que se crea ahí, al final tiene un efecto muy tóxico de contagio, pero negativo en otros países, porque retira recursos en otros países que podrían ser reinvertidos en políticas sociales, en políticas de educación o en generar modelos de negocio que estén mucho más vinculados a la economía real, a lo tangible. A ver, si hay algunos países que son paraísos fiscales, pues tenemos un sistema mundial que de alguna manera es cómplice de que exista todo esto. He visto que había algunas convenciones, ¿no es cierto?, donde sí se había hablado de sancionar, qué sé yo, pero el único país que pareciera que está en la mira es Trinidad y Tobago. ¿Y qué pasa con esto? Pobrecito Trinidad y Tobago. Lo absurdo, es decir, la razón por la que no se ha puesto realmente coto a los paraísos fiscales es porque no ha habido una voluntad internacional suficiente. Hemos hablado más de paraísos fiscales que nunca, desde el año 2009 sobre todo, hemos generado más reformas fiscales que nunca en estos últimos 5 o 6 años, más que los últimos 100 años desde que se creó el sistema fiscal internacional, pero no de forma que realmente se tapen todos los agujeros. Lo que hacemos es poner parches, pero no reformar el sistema, de tal forma que el G20
G20 dio un mandato a la OCDE de crear una lista negra de paraísos fiscales que se aprobó en el mes de julio pasado en la cumbre de Hamburgo, es decir, hace escasos meses, donde solamente aparece un país, como tú decías, Trinidad y Tobago. ¿De verdad podemos pensar que el único país del mundo que tenemos que considerar como paraíso fiscal es Trinidad y Tobago, una islita de 1 millón de habitantes apenas? Bueno, esto demuestra que se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente, y que no hay voluntad suficiente de poner en marcha esos controles adecuados. La Unión Europea va a crear ahora una lista negra de paraísos fiscales porque dice que el G20 y la OCDE no les genera garantía suficiente, a pesar de que son los mismos países que también están en estos foros. La lista negra de la Unión Europea no tendrá ningún paraíso fiscal europeo. No estará Holanda, no estará Irlanda, no estará Luxemburgo, no estará Malta, países que han aparecido tanto en los papeles de Panamá como en Paradise Papers, como algunos de los que tienen esquemas más agresivos a la hora de generar esa competencia desleal con otros o de ofrecer mecanismos que son evidentemente una farsa cuando miramos los sistemas tributarios de otros países. A ver, Manuel, la Organización para el Comercio y Desarrollo, la OCDE, dice que más o menos, haciendo un cálculo, el 30% de lo que se genera, de lo que se debería, del 30% de lo que se debería generar en impuestos, el 30% está siendo, digamos, retirado, se pierde, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales. A ver, este es un dato importante para el mundo, creo, ¿no? O sea, ¿cuántos millones de millones estamos hablando? Es una suma que yo la desconozco, pero Manuel, el interés en Bolivia por los estudios y por toda la cuestión que tú has venido haciendo, ¿a cuánto asciende el monto más o menos anual? ¿Tienes una idea de más o menos cuánto ha perdido el Estado? A ver, no tenemos una idea tan cabal porque parte de los problemas para tener unos números más cerrados es lo que comentábamos antes, que las instituciones estatales no han considerado a los paraísos fiscales un problema y por tanto creo que varía según qué caso, de qué institución estemos hablando, pero nosotros lo que hemos visto es que, por ejemplo, el acceder a datos ciertos de cuántos capitales bolivianos los últimos 10 años se han ido a Panamá, los últimos 10 años, es imposible, porque el formulario que se utilizaba hasta hace un par de años para evacuar capitales, para sacar tú tus capitales, que lo hacía la ASFI, era un formulario muy impreciso y que no te pedía como obligatorio que rellenes cierta información relevante como el país de destino. Si te pedía el formulario que tú certifiques que habías pagado tu impuesto, cuando sacas dinero hay que pagar lógicamente un impuesto, pero por ejemplo ese viejo formulario, viejo pero que ha estado vigente hasta hace muy poco, no te pedía como obligatorio a qué país iba tu dinero. Optativo sí, hay gente que lo ha puesto y hay gente que no. Ya solo con ese dato es lógico que es muy difícil tener certidumbre de los últimos 10 años de Bolivia salió esta plata a Panamá. No lo puedes hacer. Cuando se cambió ese formulario de la ASFI, pasó a hacerlo el Banco Central con un formulario ya más serio y ya más completo, y por eso solo tenemos el dato, digamos, cierto. Luego siempre hay datos parciales, se pueden hacer ejercicios aproximativos, matemáticos y tal. Pero nosotros lo que sí tenemos con más seguridad, ya con el formulario y los datos del Banco Central, es que los últimos años, el último, sobre todo julio 2015, septiembre 2016, septiembre 2016 hasta junio de 2017, alrededor de $1.000 millones, un poquito más, se van a países considerados paraísos fiscales no por Bolivia, sino haciendo una referencia de otras listas, digamos, ¿no? De países vecinos, o utilizando como parámetro de referencia a la lista de Ecuador, de Perú, tal. Entonces, el monto aproximado le da vueltas alrededor de $1.000 millones. Con la imprecisión de ver los últimos 10 años, porque ya te digo que no siempre han rellenado el país, uno puede ver que los últimos 5 o 6 años han sido años de sustancial salida de capitales del país. Además, generalmente coincidiendo con años electorales. Susana tiene los datos más frescos que yo, pero hay países que han sido destinatarios de nuestro dinero
con los que la relación comercial es prácticamente inexistente. Entonces ahí surge la pregunta de ¿por qué se va tanto dinero boliviano a un país con el que la relación comercial es inexistente? Podría ser que todos los hijos de los que mandan el dinero estén justo estudiando en ese país y les dan dinero para sus estudios. Es un poco difícil de creer. Tú ves los datos así sueltos y no sé, el 2009, 2010, hay creo que 4 millones de dólares enviados a Albania. Bolivia no tiene ningún tipo de relación que sepamos con Albania. Y me imagino, Susana lo aclarará, que Albania debe ser un país clasificado como muy poco claro en sus cuentas. Entonces, para terminar con la respuesta, no nos equivocamos si hacemos un cálculo aproximado con las comillas necesarias de alrededor de 1.000 millones a países considerados paraísos. 1.000 millones fiscales. ¿En cuánto? ¿Cuál es el periodo? No, cada año. Calcúlale 1.000 millones de promedio cada año. ¿Eso significa cuánto, Manuel? ¿El 25% del presupuesto anual? Mira que me has pillado, y va a ser una irresponsabilidad no saberlo, pero 1.000 millones... Es una sexta, séptima parte de la inversión pública. De la inversión pública, yo estaba pensando, el dato de inversión pública, no sé el del presupuesto. El dato, lo que nosotros recibimos de la venta de gas son 5, ¿no? 3.000 millones de dólares. Claro, ahora que ha bajado el precio. Ahora que ha bajado 3.000, o sea, estamos hablando, para que el público nos entienda, estamos hablando que esto representa más o menos el 30% de lo que nos ingresa de venta neta del gas, en estos momentos, ¿no? Sí, Susana, ¿tienes algunos datos más? Nos interesa que complementen los datos que señalaba Manuel. Sí, además de eso hemos estado viendo para distintos países, también a nivel regional, cómo son las tendencias. Hemos visto que a nivel mundial, utilizando las bases de datos del Fondo Monetario, se ha multiplicado por 4 la utilización de los paraísos fiscales en estos últimos 15 años. A nivel regional se ha multiplicado por 15. En el caso de Bolivia es bastante curioso porque en los primeros años, desde que tenemos datos disponibles, prácticamente era muy bajo el nivel, pero en los últimos 7 años sí que se ha multiplicado por 5 la utilización de estos paraísos fiscales. Es decir, que lo que sí vemos es que la tendencia internacional es muy parecida. Cuanto más se produce una apertura de la economía, más se produce a través de la utilización de los paraísos fiscales. En el caso de Bolivia, ese crecimiento es mucho más rápido y más reciente, y eso va acompañado también de un crecimiento mucho más importante en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Pero realmente es una tendencia que nos estamos encontrando en casi todos los países. Y esto lo que significa también es que en muchos de estos casos la inversión de entrada o de salida no se está haciendo desde el punto de origen real del capital, sino utilizando como puente estos paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque eso permite el retorno de los dividendos, los royalties, los intereses que se pagan, que estén desfiscalizados en la salida o que estén desfiscalizados en la entrada. Al final estamos generando una especie de obsesión por atraer esa inversión al país, pero no estamos teniendo el cuidado suficiente en casi ninguno de los países para retener esa inversión de forma que generen los rendimientos adecuados. Claro. Quédese en esta casa de nuestro hotel, vamos a un corte, volvemos a seguir hablando de paraísos fiscales. Volvemos a esta casa de nuestro hotel, estamos hablando de paraísos fiscales. Susana, ¿cómo afecta esta fuga de capitales? O sea, por ahí en los países desarrollados les dicen inversión externa. En los países más chicos, ¿no? Nosotros hablamos de fuga de capitales. Sí. ¿Cómo afecta esta fuga de capital al desarrollo? Bueno, la primera forma, el primer impacto directo que tiene es obviamente una caída en los ingresos públicos. Lo que sale del país por estas vías ocultos o al final sin que esté sujeto al pago de impuestos, al final es ingreso que no llega al presupuesto público. Y es pura matemática, si no llega al presupuesto público no será reinvertido en políticas de educación, en sanidad, en infraestructuras, etcétera. Así que hay que verlo directamente como un agujero que tiene que ver con nuestra cotidianidad, también con el modelo de sociedad que tenemos y que va a afectar al acceso a servicios públicos para la mayoría de los ciudadanos, pero sobre todo para aquellos que más lo necesitan. Y luego genera también muchas otras distorsiones, genera una competencia completamente desigual entre aquellas empresas que eligen utilizar esta vía y aquellas que están
optando por una vía de cumplimiento, normalmente empresas más pequeñas que están eligiendo cumplir, respetar todos los marcos legales del país, legislativos también, y están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y luego también tiene muchas otras distorsiones. Al final son también utilidades que desaparecen curiosamente de las empresas, son esos recursos que al final no se redistribuyen a los trabajadores, puede incluso afectar al nivel de remuneración que vamos a tener entre los propios trabajadores, porque es un juego con el que luego las empresas van a negociar a la hora de justificar una menor capacidad de retribuir, de remunerar, de reinvertir. Pero es una distorsión absolutamente irreal. Generamos una economía falsa, irreal y artificial que luego tiene millones de consecuencias en el modelo de sociedad que vamos a tener. Manuel, ¿no se ha detectado que empresas pequeñas hagan estos movimientos? Por lo menos en la lista, el tema es, como te explicaba antes, como hemos establecido determinados criterios para elevarte en el ranking, es muy difícil. Pueden haber empresas pequeñas en la lista, pero es casi imposible con los criterios que determinamos que una pequeña, digamos una pequeña con pocos trabajadores y que aparece solo una vez en la lista, era casi imposible que se eleve en el ranking, digamos, no. Eso no quiere decir que no lo hagan. Lo que quiere decir es que con los criterios que establecimos para priorizar y establecer el ranking, tenías que ser relativamente o significativamente incluso relevante. Haber tenido muchos trabajadores, contratos con el Estado, deudas, aparecer muchas veces en la lista. Entonces eso ya te asegura un poco que no se te va a colar, digamos, no sé, una empresa familiar mediana que decidió mover su plata en Panamá. No quiere decir que no los haya, pero de momento en la investigación nuestra no están priorizados esos casos. A ver, y en la investigación que has llevado adelante, Manuel, por lo que hemos escuchado, te hemos escuchado en distintos medios, aparentemente había mucha flexibilidad de la ley, ¿no? Eso lo ha señalado también en el anterior bloque, y que no había mucha claridad en cómo poner, digamos, trancas a la salida de capitales. Ahora, después de esta investigación, ¿qué está haciendo el Parlamento? ¿Van a hacer una ley que impida la salida de los capitales, o cómo se va a abordar el tema fuera de estos 6 casos que o se enviarán a Fiscalía, los harán públicos? Es decir, más allá de todo esto, en el tema legal, ¿cómo se soluciona? Sí, nosotros lo primero que vimos, y lo hemos comentado más veces con Susana, es que el Estado llegaba tarde a comprender lo que era un paraíso fiscal, y la sociedad boliviana también llegamos tarde a comprender que es un paraíso fiscal. Pero los grupos de grandes propietarios del país llevan 30 años o 40 años sabiendo lo que es un paraíso fiscal. Yo creo que incluso nosotros, digamos, como un gobierno progresista, pero digamos de base campesina, movimentista, social, creo que incluso los grandes tomadores de decisiones en mi partido tenían una idea más clásica de la economía, asentada sobre todo en la minería y en la tierra y en el gas. Pero la economía mundial lleva muchas décadas ya jugando muy fuerte en una dimensión financiera. Como Bolivia estaba acostumbrada a ser un país receptor de capitales o receptor de ayuda, había que pagar los aguinaldos prestándose el dinero el 2005, que eso es prácticamente ayer, nos costaba imaginar que el país se había convertido en un país más, digamos, un poco más fuerte económicamente, y sus grandes propietarios ya jugaban desde hace tiempo en esa dimensión. El primer momento, digamos, de internacionalización y financiarización de capitales bolivianos es en la privatización, porque es en la privatización de los 90 donde aparecen como un actor fundamental, desconocido para la opinión pública, desconocido para la ciudadanía, pero muy conocido para las élites que gobernaban en los 90, aparecen los paraísos fiscales, porque buena parte de ese dinero que se expropia del país y que se transfiere a capitales internacionales, juega a través de paraísos fiscales. Buena parte de esa misma gente boliviana, élite de los 90, que ya aprendió cómo se hacían las cosas, son varios de los que ahora están en Panama Papers, ya digamos a una escala más privada, porque por suerte ya no son ministros. Pero la lista de exministros de Tuto Quiroga, de Carlos Mesa,
no es menor en Panama Papers. Ahora bien, como Estado, decía, y como sociedad, hemos llegado tarde. La élite ya hace mucho tiempo sabe cómo se juega en esta dimensión. Y es por eso que nosotros, a nivel institucional, por un lado, tenemos normativa, ya hay algunos instrumentos y se han desarrollado, digamos, parcialmente, no sé, la ley de precios de transferencia de hace 2 años, para combatir el comercio entre empresas vinculadas, que es una cosa que les encanta hacer a los ricos y llevarse y venderse a sí mismos más baratos en Panamá y de Panamá ya vender al precio real para Inglaterra, pero hemos seguido llegando tarde. Y luego hay, digamos, no solo es un problema de normativa, son 2 problemas, o sea, de normativa y de voluntad y de decisión de la gente que ha estado a cargo de esas instituciones. Nosotros hemos detectado problemas en los 2. No es que no hay leyes, las hay, tienen que mejorar y tienes que dotar mejor a las instituciones, pero además ha habido una falta de voluntad y de ejecución de esa normativa escasa, pero que si se hubiera implementado con seriedad, tú hubieras atajado un poco más el traslado de capitales a paraísos fiscales. Entonces nosotros en la ley proponemos intentar corregir esto, rediseñar la unidad de investigaciones financieras, que se articulen mejor los entes que tienen que ver con esto, que de momento están fragmentados y no hablan entre ellos, salvo anécdotas, no hablan entre ellos, no comunican información. Entonces, una parte fundamental del proyecto de ley, que es una ley corta, es rediseñar la unidad de investigaciones financieras y que se articulen mejor tus instituciones estatales para desincentivar y combatir los paraísos fiscales. Termino diciendo, digamos, que nosotros no es un gobierno, ¿sabes?, ensimismado y queremos que el Estado se cierre y que nadie saque su plata. Lo que queremos es que la saquen en buenas condiciones, cumpliendo sus obligaciones y sin engañar al Estado dentro de lo posible, porque siempre hay un espacio, lamentablemente, para la evasión, para la elusión. Y otra cosa que nos gusta, más allá, digamos, de las cuestiones, digamos, normativas que vienen en la ley, hemos visto ejemplos inteligentes del Ecuador de desincentivos tributarios para las empresas que comercian con paraísos fiscales. Es decir, si tú tienes una empresa que produce zapatos en Cochabamba y la vendes al Perú, a España o a México, puedes acogerte a facilidades tributarias que te dé el Estado boliviano. Ok, como eres una empresa nueva, 2 años, te ayudo a que saques tus zapatos a México. Pero si esa empresa de Cochabamba va a vender esos zapatos a Albania, yo no te lo voy a evitar, pero no vas a acogerte al apoyo estatal y a las facilidades tributarias, porque yo sospecho de la gente que comercia con Albania y ayudo a la gente que comercia con México. Estaríamos hablando de, por ejemplo, Manuel, subir los impuestos a las salidas de dinero al exterior. No, no creo que haga falta subir los impuestos. Yo lo que creo es que hace falta que el Estado y la sociedad pongan la lupa sobre el comportamiento tributario y financiero de los grandes capitales. No es necesario subir más impuestos, es necesario cobrar los que están establecidos y evitar que cierto grupo de gente haga trampas. Yo creo que está bien que haya en la opinión pública, digamos, como una censura sobre grandes sectores sociales poco amigos de pagar tributos, los gremiales, los sectores, digamos, más apegados al comercio informal. Yo creo que esa lupa es severa y que no está mal, porque la parte de la economía formal sufre mucho el pagar impuestos. Impuestos internos está especializado en ir a cerrar pequeñas peluquerías, pequeños restaurantes o en caerle 4 veces a una tienda en un mes. Lo que queremos no son más impuestos. Queremos que la lupa del Estado y de la sociedad sea tan severa como es para esta pequeña peluquería con los grandes propietarios. Y nuestro diagnóstico, lamentablemente, es que, salvo excepciones, el Estado y la sociedad no ha sido severo con ellos. La sociedad, porque no entiende que es un paraíso fiscal o cree que es un privilegio de los ricos que no te afecta, y a una maestra de Tarija le afecta que un rico potentado del oriente del país no pague tributos y se lleve su plata a Bahamas, y porque el Estado se ha quedado siendo muy duro con los sectores ya formales
y tiene que poner la lupa en estos sectores. No hace falta incrementar la carga impositiva, lo que hace falta es ser más riguroso, porque los impuestos, y con esto termino, son fundamentales porque definen los límites de lo que es una comunidad política. Claro. ¿Quién aporta? ¿Hasta dónde aporta? La condición de igualdad de los ciudadanos. Y lo que nosotros queremos es eso, que se ponga la lupa del Estado y de la sociedad a los grandes propietarios. Quien gana más, que pague lo que corresponde, ¿no? Como lo pagamos los que ganamos, no tanto. A ver, habíamos hablado, Susana, del tema de los Paradise. Creo que los Panama Papers han tenido mucha prensa, particularmente en Bolivia, a raíz de la comisión, qué sé yo, pero los Paradise no la misma prensa. Entonces yo quisiera que por favor le cuentes a la gente de qué se trata esta segunda filtración. Me contabas extracámara que sí se había detectado algunos capitales bolivianos también, pero a ver, ¿de qué se trata y por qué la diferencia de dineros? Porque creo, tú me corregirás, que en los Panama Papers se encontró unos montos de dinero que son, y en los Paradise son exponencialmente distintos. Entonces me importa saber ¿por qué la diferencia, pero de qué se trata? Bueno, hay que entender primero que son filtraciones, es información que llega a un grupo de periodistas que trabajan en red y que ellos luego trabajan con información encriptada para distribuir en los distintos países esa información. Entonces, lo que es importante es de dónde nace esa filtración, cuál es la empresa de la que sale el punto de origen de esa información. En el caso de los papeles de Panamá, la información nace de una sociedad de prestación, un bufete de prestación de servicios offshore en Panamá que se llama Mossack Fonseca. Mossack Fonseca no era la empresa más conocida, ni siquiera la más eficiente o la más activa, ni siquiera en Panamá, sino que estaba entre las 10 o 5 más conocidas. En el caso de Paradise Papers nos encontramos con que la filtración nace de 3 puntos. Uno, una empresa de servicios que se llama Appleby, que está en Bermudas. Otro, de una empresa de servicios que se llama Asia City Trust en Singapur. Y luego de los datos de 19 registros en 19 paraísos fiscales. Lo más importante es todo el paquete de información que llega de esta empresa Appleby en Bermudas. Y lo que genera toda la diferencia es que Appleby está entre las 10 empresas mejores, más reconocidas en el mundo para prestar estos servicios. Lo que significa también es que los clientes que van a recurrir a Appleby son clientes de un nivel más alto en capacidad, en tipo de necesidades también, en la búsqueda también de esquemas más sofisticados, más complejos y en el coste también de lo que van a estar pagando a esta empresa Appleby. Por eso nos encontramos con perfiles tan variados como la reina de Inglaterra, que aparece en el caso de Appleby, pero por primera vez, y a diferencia del caso de los papeles de Panamá, nos vamos a encontrar con muchas empresas de primera línea, marcas muy conocidas como Nike, Apple, por ejemplo, Facebook también, o empresas petroleras y mineras como Total, la petrolera francesa, Glencore, la mayor minera del mundo. Son empresas de primer nivel, en el sentido del volumen que están moviendo, del tipo de prácticas que están desarrollando, que recurren a una de las empresas de primer nivel también en el mundo. Y eso también ha hecho que sea menos frecuente en el tipo de impactos que nos vamos a encontrar en América Latina en general. También, por otro motivo, es porque al utilizar sobre todo filtraciones que vienen de Singapur o de las Islas Bermudas, son muchas veces más personalidades del mundo anglosajón las que las están utilizando y menos de América Latina. Pero no significa que no las haya. Han aparecido menos en los titulares de la prensa latinoamericana, han generado menos historias jugosas por lo conocido de los nombres, pero en volumen de actividad es muchísimo más importante, y cuando conocemos las historias, cuando leemos un poco los datos, los mensajes, los documentos que han estado utilizando estos periodistas para construir las historias, es fascinante ver cómo la comunicación entre las empresas y Appleby, el proveedor de servicios, refleja realmente la intencionalidad que tienen para buscar el mínimo resquicio en cada uno de esos países. Hay correos donde preguntan: ¿me confirmas que puedo crear una sociedad en la
isla de Jersey, donde no vaya a estar tributando, me confirmas que no voy a esperar un cambio legislativo en determinadas jurisdicciones donde yo tenga que estar pagando más. Realmente nos cuentan no solamente lo que los datos de las estadísticas, del análisis podemos hacer, sino realmente la intrahistoria, realmente el esfuerzo que están haciendo, la voluntad, la intencionalidad de esas grandes corporaciones tan conocidas y muchas veces que consumimos todos los días para utilizar todos los límites de la ley y pagar lo menos posible. Incluso muchas veces para ver cómo presionan a determinados gobiernos para conseguir ventajas, privilegios fiscales que no están al alcance de los demás. Por eso hay un desnivel en el impacto que han tenido los papeles de Panamá en la prensa aquí, pero a nivel internacional los papeles, los Paradise Papers, tendrán un recorrido probablemente muchísimo más potente en lo que va a suponer de cambios legislativos en las agendas internacionales. Manuel, a mucha gente le interesa saber de qué se tratan estos 6 casos. O sea, ya tienes los 11, nos has contado que han establecido criterios y que hay 11 que han sido los más llamativos en el proceso del año y medio de investigación que llevas. Pero de esos 11 hay 6. Yo quisiera ver, no sé, si nos puedes contar, si no es información reservada, no sé, de qué se trata esos 6 y qué son las cosas que más te llaman la atención o más les llaman la atención como comisión y como proceso de investigación. A ver, todas las sesiones han sido públicas, todas las sesiones de la comisión son abiertas y toda la información, sobre todo cuando se aprueba, y este informe ya está aprobado hace un mes y medio, en comisión es de acceso público. A ver, los casos. El primer caso que vimos fue Entel. No porque cumplía los criterios, sino porque tratándose de la única empresa estatal que aparecía en la lista, todos por unanimidad consideramos importante incluirla. Digamos, un poco arbitrariamente, pero porque tenía sentido, porque evitar la crítica fácil de decir el legislativo oculta a la única empresa estatal que aparece ahí. El tema con Entel es más o menos sencillo. El 2008 Entel todavía está en manos de capitales italianos y el primer gobierno del presidente Morales decide nacionalizar la empresa nacional de telecomunicaciones en manos de los italianos. Es un proceso bastante, digamos, agresivo y beligerante, no se hace la nacionalización, digamos, en un ambiente de negociación, y los abogados que contrata el Estado a través del interventor que pone para el proceso de nacionalización, los abogados me parece que son franceses, si no me equivoco tengo aquí el nombre, franceses y chilenos, recomiendan que como los italianos eran propietarios de Entel, y buena parte de las cuentas estaban en Estados Unidos y tenían la posibilidad incluso de desactivarte el servicio de un momento para otro y dejar, digamos, en suspenso Entel, se recomienda la apertura de 2 cuentas en Panamá, en Mossack Fonseca, ante la contingencia de que una acción hostil de parte de los italianos ocurra. Nunca ocurre, al final hay una negociación, bueno, luego hay un arbitraje, que eso no viene al caso, y esas cuentas están abiertas 1 año y no hay movimientos, se cierran y se gasta el Estado boliviano $20.000, un poquito menos, por el mantenimiento, la apertura y demás. De todos modos, nosotros, a pesar de que la explicación nos parece satisfactoria, consideramos que para ningún escenario el Estado boliviano debería recurrir a paraísos fiscales. Sería una contradicción que nosotros hagamos una condena y que digamos, tiene una explicación razonable y por fortuna no hubo movimiento de capitales, pero no está bien, o sea, no debería recurrir ninguna empresa nuestra, ni siquiera con esta buena justificación, a un paraíso fiscal. Cuento más rápido las otras. Bueno, el más conocido ha sido el caso de Samuel Doria Medina. Él también no entra oficialmente en los criterios. El tema es la competencia de la comisión era investigar cualquier posible daño al interés económico del Estado donde hayan habido empresas offshore en juego, cualquiera. La vicepresidencia, no solo Mossack Fonseca, porque hubiera sido una comisión muy limitada. La vicepresidencia hace una denuncia pública y nos envía la información, y del mismo modo que Entel lo propusieron unos cuantos diputados que lo investiguemos por la relevancia, otros diputados de la comisión, y hubo unánime acuerdo en hacerlo, se decidió incluir el caso de Samuel Doria Medina en la investigación. Que también lo hace en Panamá, pero no necesariamente
sale en la filtración de Mossack Fonseca. Básicamente lo que hizo él es su familia constituye una empresa, Doria Medina le vende a esa empresa que abren sus hermanas una parte de sus acciones el 2005 de la empresa cementera, y esa empresa que se llama Capana, que él abre en Panamá, el mismo día que compra las acciones de Doria Medina, el mismo día le vende a una empresa mexicana, a Chihuahua, ese mismo paquete de acciones por un monto sensiblemente mayor al de la primera operación. Doria Medina argumenta, además ha ido cambiando mucho de versiones, matizando, desdiciéndose un poco, eso no es sinónimo de delito, pero no es sinónimo de claridad tampoco. Él dice que paga impuestos por el monto de la primera transacción. Y más o menos dice, bueno, la segunda ya es una operación diferente. Claro. Nosotros... Ya han vendido mis hermanas. Claro, no sé nosotros nada. tenemos dudas de eso, porque además fue la última versión, porque antes él no separaba las dos operaciones. Él lo manejaba en una cosa medio vaporosa de hubo una venta, tal, pero cuando nosotros accedemos a los estados financieros de los mexicanos y los estados financieros de Samuel, y los montos son muy diferentes, los mexicanos dicen que gastaron $500 y Samuel dice que solo ganó 150, él modifica un poco la explicación y habla de esto. En todo caso, nosotros hemos mandado ese caso a la Unidad de Investigaciones Financieras y no a la Fiscalía, porque tiene que ser la Unidad de Investigaciones Financieras la que certifique, redondee y trabaje que hay delitos ahí. Nosotros lo que vemos es que hay muy malas explicaciones y complicadas, pero lo hemos dejado ahí. Luego está el caso de la familia Marinkovic, el grupo familiar Marinkovic, que aparecían 14 miembros en Panamá, en Mossack Fonseca. Básicamente ellos sí se van al Ministerio Público porque es una cosa, digamos, recurrente en los paraísos fiscales, que es lo que veíamos, lo de precios de transferencia. Yo tengo una empresa que produce soya en Bolivia, tengo varias empresas abiertas en Panamá, me vendo a mí mismo un poquito por debajo del precio de mercado, cada día un poquito por debajo, ese acumulado a final de año se vuelve relevante, y desde Panamá ya lo puedo vender a un precio mejor. En resumidas cuentas es eso. Los otros dos casos no son tan relevantes, el caso de la familia Romero, del exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada. Nosotros veíamos que habían como unas explicaciones poco claras en cambios de titularidad dentro de las empresas, transferencias de montos significativos de dinero a uno mismo, pero lo hemos dejado más o menos ahí para la UIF. Y el caso del exministro, nada menos que de Vivienda, de Carlos Mesa, Walter Kreidler, de la familia Kreidler en realidad. Uno fue ministro con Mesa, viceministro y luego ministro. El hermano fue vicepresidente de Yacimientos con Carlos Mesa también. Y el otro hermano ya fallecido fue ministro de Defensa con Gonzalo Sánchez de Lozada. El grupo Kreidler, pero sobre todo el señor Walter Kreidler, aparecen también en papeles de Panamá. Mossack Fonseca le abre a través de su estudio de Nevada una cuenta en Salvador, tal. Y se da la situación de que este señor, que tenía que ver con los temas de vivienda durante el gobierno de Mesa, es uno de los enormes empresarios inmobiliarios de nuestro país, de los que construyen Santa Cruz urbanizaciones con lagos, digamos, artificiales tan grandes como los que hay en Dubái. Ahí hay una llamada de atención de decir, bueno, como un señor que ya se dedicaba entonces a eso, es el encargado, el máximo encargado del Estado en temas de vivienda. Y vimos igual unas cosas poco claras, pero que no dan para enviar a Fiscalía con honestidad, y se va a la UIF. Ese es un resumen. Susana, ¿van a seguir habiendo filtraciones de Panamá, otras filtraciones? Hay algunos, y tú que estás muy en esto, muy encima de la información, ¿falta todavía que conozcamos más? Yo estoy segura de que sí, de que lo que hemos visto no es más que la punta del iceberg, y cada vez tenemos la sensación de que se les cae el caso más sofisticado, el que más información nos da, pero con cada caso lo que revelamos es que esto es un negocio de escalas industriales y mundial, y que todavía no se ha puesto coto realmente al funcionamiento de estos paraísos fiscales. Yo estoy convencida de que hasta dentro de unos años seguiremos teniendo filtraciones, y que estas filtraciones además son necesarias para seguir
moviendo la voluntad política también. Yo quiero pensar que hemos generado información y relevancia de estos casos como para ganar la batalla de la opinión pública, para que haya una conciencia de la ciudadanía importante, pero todavía necesitamos que eso se traduzca en una voluntad política suficiente. Yo leí un artículo tuyo, Susana, donde establecías 5 puntos. 5 Sí. puntos que podrían permitir ponerle mínimamente un freno, ¿no? Sí. O sea, o por lo menos un freno parcial a la creación de los paraísos fiscales. ¿Le puedes contar a la gente? Sí, nosotros, así como queremos demostrar que esto es una actividad sistémica muy importante que sucede a nivel internacional con dimensiones muy importantes, también queremos demostrar que esto no es imposible, que es decir, que en el fondo son vacíos legales los que hacen que exista esta economía y que hay mecanismos para ponerle coto. La primera es tan sencilla como tener una definición universal, consensuada y ambiciosa de lo que son los paraísos fiscales, con una lista que no nos suceda con un solo país como Trinidad y Tobago que tenemos en estos momentos, con criterios objetivos, pero también sin interferencias políticas, que las listas no respondan a los intereses comerciales o económicos de los países, sino a la objetividad realmente del comportamiento de esos territorios. Con esa lista se pueden entonces poner sanciones o, como comentaba Manuel en el caso de Ecuador, mecanismos que desincentiven la utilización de esos territorios. Segundo, necesitamos más transparencia. Necesitamos saber quiénes son los dueños reales de esas sociedades offshore, de esos trusts, de esas fundaciones, de esas cuentas. Ese registro público centralizado, donde todo el mundo pueda saber realmente quién está detrás de cada una de esas cuentas, evitaría que se convierta en casi misión imposible en la utilización el rastrear esos funcionamientos, esa operativa para las administraciones tributarias de los distintos países. Y transparencia también en cuánto están ganando las empresas y dónde declaran esos negocios. No es posible que, por ejemplo, en los papeles de paraíso aparezca una empresa minera como Glencore que declara en sus cuentas oficiales 17 sociedades en paraísos fiscales y en los Paradise Papers aparezcan más de 100. Necesitamos saber dónde están operando esas empresas, cuánto beneficio están declarando, qué impuestos están pagando y si de verdad tienen una estructura real, trabajadores, estructuras que correspondan a un negocio real. Y el último punto, necesitamos que la gobernanza, es decir, que los mecanismos de decidir las reglas fiscales internacionales cambien. Necesitamos que haya un sistema fiscal internacional que responda a los intereses de la mayor parte de los países. En estos momentos está cedida en parte a organismos como la OCDE, donde son 34 economías más avanzadas las que están decidiendo las reglas. Si alrededor de esta mesa se sientan quienes tienen que tomar las decisiones y está sentado Suiza o está sentado Luxemburgo, pero no está sentado Bolivia, lo que tenemos es una mesa donde se tratan los temas importantes, pero no en función de los intereses de a quienes más afectan. Por eso queremos unas reglas del juego que funcionen para el conjunto de los países, que todos los países estén ahí sentados alrededor de esa mesa y puedan construir un sistema fiscal discutiendo en pie de igualdad a qué intereses tiene que responder, no solamente a las empresas, a los países que alojan a esas empresas más importantes que están luego exportando esos modelos, sino realmente a los intereses de todos, porque ese será el momento en el que pongamos coto realmente a esas prácticas y que tengamos un sistema fiscal que responda a los intereses de la ciudadanía, del ciudadano corriente en todos los países. Me tengo que ir un corte y voy a volver con la conclusión del tema de paraísos fiscales con una pregunta para nuestros dos invitados. Quédense en esta Casa de los Hoteles. Volvemos ya a la salida de esta Casa de los Hoteles, un programa interesantísimo, muchísima información y realmente, como señalaba Manuel, una información muy nueva para nosotros. Creo que son términos muy nuevos, para el mundo y para aquellos que no se nos ocurre jamás montar empresas para desviar capitales, que creo que es la mayoría de la gente, por supuesto. Manuel, ¿levantar el secreto bancario ayudaría a evitar, a tener más información? Hubo la propuesta en la comisión, pero no fue una propuesta que se apoyó de manera mayoritaria, entonces en el informe no está, porque tal cual viene ahora en la norma, dice que las instancias de investigación competentes pueden conocerlo, digamos. Entonces, a la mayoría de la comisión le pareció
innecesario modificar, y sobre todo que se podía prestar a ruido, digamos. Yo lo que creo es, primero hay que hacer que lo que tenemos funcione bien, y luego podemos pensar en cuando eso ya toque un techo, mejorar, avanzar, cambiar algunas cosas. Nosotros creemos que hace falta, digamos, engrasar la maquinaria estatal y darle una vuelta para ser más efectivos, y que la gente, por eso hemos hecho spots, kits de prensa, desayunos, invitado gente de fuera, y que la gente lo empiece a considerar un tema de interés social. Nosotros tampoco incluimos en las conclusiones una cosa que nos hubiera gustado de Ecuador, que los funcionarios públicos no puedan tener su plata en Bahamas, porque es lógico, si tú vas a ser concejal, Claro. director, o como el caso que decíamos, ministro de vivienda, no deberías poder tener tu dinero en Bahamas, que le afecta a tu estado. No lo hemos puesto porque todavía no hay esa conciencia crítica. Te agradezco por haber venido esta noche y habernos dado toda esa A ti. información. Susana, se ha hecho mucha crítica a Trinidad y Tobago, se hace mucha crítica a Panamá, pero nadie dice nada de Suiza, y Suiza es el mayor paraíso fiscal que hemos conocido todos en el mundo, por lo menos es la idea, ¿no? Un día, Imaginario ¿no? que tenemos, sí. Claro, o el imaginario que tenemos y del secreto bancario más rígido, ¿no? Entonces, también tú hablabas que los países deberían por ahí ponerse de acuerdo, pero ¿cómo se resuelve una Suiza frente a un Trinidad y Tobago, ¿no? Bueno, a Trinidad y Tobago en realidad se la han jugado al final por estar en este mecanismo. Suiza es imposible que no esté Suiza y esté Trinidad y Tobago, pero Suiza sí se ha visto obligada al final por la presión después de muchos de esos escándalos a liberar en parte ese secreto bancario y a empezar a facilitar información hacia otros territorios. Y se ha creado un espacio, una convención internacional para que empiece a ser obligatorio el intercambio de información bancaria entre distintas administraciones, entre distintos países. Pero Suiza llegó ahí por la presión de Estados Unidos. Con la crisis financiera, Estados Unidos le pareció que era inaceptable que sus residentes norteamericanos tuvieran la plata en Suiza, pero que Suiza no le contara nada al Servicio de Rentas Interno de Estados Unidos. Y presionó a Suiza. Ahora, la presión de Estados Unidos sirve, la presión de otros países no sirve. Así que no necesitamos responder o legislar en base a la función o la presión que hagan determinados países, sino realmente al endurecimiento de las reglas para todos los países. Todos los países. Oye, Susana, te agradezco mucho haberte dado tiempo para estar en esta casa, nuestro hotel. Gracias. Y bueno, ojalá que la altura ya no te siente mal. A pesar de todo, feliz de estar aquí. Y siempre eres bienvenida. Te esperamos Gracias. una 8ª vez en Bolivia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por haberme acompañado conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Esta casa no es hotel.